id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Hoy a estudiar una parte de la palabra de Dios para conocer la forma y la manera como el hombre puede llegar a contaminar lo que Dios le ha dado para su propio beneficio. Y encontré este ejemplo dentro de todo lo que he venido estudiando, de lo que estoy estudiando acerca de la sabiduría. Y yo le decía, me gustaría como un ejemplo para uno poder entender un poquito más como los temas que el Señor nos da y como las tareas que Dios nos está colocando. Hay algo que es importante conocer, es que Dios nos llama a cada uno de nosotros con una tarea específica. Como decía Claudia en el audio, unos hemos sido llamados a la parte sacerdotal, otros han sido llamados a la parte de rey, y cada uno de nosotros pues tenemos una tarea, tenemos una obra por desarrollar. Y cada uno, de acuerdo a ese llamamiento, de acuerdo a esa tarea a realizar, Dios le da unas reglas, Dios da unas normas, porque es muy diferente las reglas y las normas para la parte sacerdotal o la espiritual, y muy diferente cuando la persona ejecuta otro tipo de labor, otro tipo de tareas en lo que es en el mundo secular. Entonces, es importante conocer algo que analizaba, pensaba, y es que el mundo, el universo y todo lo que conforma el cosmos, todo se mueve a través de leyes, todo se maneja a través de reglas, normas, y las reglas para el cosmos es diferente de las reglas para nosotros, las reglas para las aguas es diferente a las reglas para los árboles, los hombres. O sea, Dios es un Dios de reglas, de normas, de decretos, ¿ya? Y a cada uno le ha dado lo suyo, a cada uno le ha dado, cómo tiene que funcionar, y una no puede pasarse a la otra, porque si hay como este tropiezo o este cambio, pues va a haber un caos y se va a presentar una serie de dificultades. Por eso nosotros tenemos que conocer las reglas que Dios nos da para nosotros en el campo espiritual, ¿ya? Entonces, primero yo he titulado el tema Pidiendo Sabiduría. Vamos a definir qué es la sabiduría. Vuelvo y se lo repito para que no se nos olvide, porque nosotros somos muy dados a que se nos olviden los conceptos. Y es importante conocer el concepto, porque sobre ese concepto nosotros vamos a manejar y vamos a trabajar dentro del plan y del propósito que el Señor tiene con nosotros. Les decía que la sabiduría se define como la forma, como la manera en que nosotros vamos a utilizar el conocimiento que Dios nos da a través de sus pruebas, a través de nuestras experiencias, a través de las situaciones que vamos a vivir o que estamos viviendo. Dios siempre nos va a dar una palabra, Dios siempre nos va a dar una forma y una manera de cómo manejarnos en una situación específica. Ese manejo, ese actuar, eso es lo que el Señor va a mirar, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser sabios. Porque la persona sabia es aquella que sabe utilizar el conocimiento adecuado en el momento oportuno. Por eso no podemos nosotros tomar decisiones cuando nuestras emociones están alteradas, cuando nuestras emociones no están equilibradas, cuando estamos tristes, cuando estamos acongojados, cuando estamos demasiado alegres y contentos. Podemos llegar a errar en un momento
que la euforia o la tristeza o el lloro o el lamento me puede llevar a mí a comprometerme, y después cuando ya se me baja la chicha, cuando ya me pasa el calor, cuando yo me he tomado 20 vasitos de agua para poder bajar como la cuestión, y ya empiezo a mirar las cosas con cabeza fría, dice uno, ay, ¿en qué me metí? ¿Y ahora cómo me salgo? ¿Y ahora cómo le digo a ese señor que ya no quiere? Y ahora, no, ahora me toca andar. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy almáticos. Nosotros somos demasiado emocionales. Y hay personas que son más emocionales y todo les afecta. ¿Por qué? Porque nuestra alma es débil y porque nosotros, digamos, no nos dejamos influenciar demasiado por las cosas que están a mi alrededor, por las cosas que están en mi entorno, ¿ya? Hay cosas que nos afectan muchísimo, hay otras cosas que pasan de largo y uno ni se da cuenta, pero digamos, lo que Dios quiere es que en cada situación Dios nos va a dar la capacidad y nos va a dar el talento mediante el Espíritu Santo para que nosotros solucionemos la situación de la mejor manera, para dar un fruto adecuado. ¿Adecuado a qué? Que somos creyentes, somos del Señor, y siempre el mundo tiene los ojos puestos en nosotros, cómo hablamos, cómo resolvemos los problemas, cómo solucionamos las cosas, ¿ya? Y esto no quiere decir que usted se deje pisotear, esto no quiere decir que usted se deje pasar por encima, no, porque uno tiene derecho a hablar y uno tiene derecho a exponer las cosas dentro de los términos normales, ¿ya? Entonces eso es lo que nos dice la palabra. Ahora dice que la sabiduría es la capacidad divina para usar las habilidades dadas por Dios mediante el Espíritu Santo para solucionar problemas. Vamos a analizar la vida de un rey, seguramente usted ya lo sabe, y vamos a mirar la vida de este rey. Y vamos a tocar a través de la vida del rey Salomón, vamos a mirar todos los puntos buenos y los malos en cuanto al espíritu de sabiduría que Dios le dio a Salomón. Dios le dio a él el espíritu de sabiduría para poder dirigir a un pueblo. Pero vamos a analizar muchas cosas y vamos a analizar muchos puntos y vamos a mirar que lo que yo les decía, o más exactamente lo que me dice la palabra. Yo tengo que buscar primero la sabiduría de Dios, que me la da a mí en la experiencia, en las situaciones. ¿Para qué? Para que yo pueda luego pedirle al Señor, deme el oro, deme la plata, deme la riqueza, deme todo eso, porque si nosotros no lo sabemos hacer, vamos a terminar haciendo lo incorrecto. Y vamos a terminar contaminando, vamos a terminar profanando y vamos a terminar más carnales que el mismo carnal. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar y porque violamos. El problema es que siempre violamos la palabra. Y cuando nosotros violamos o somos transgresores o cometemos pecado con respecto a la palabra, es el factor dominante para contaminar la sabiduría de Dios. Puede que Dios diga, lo dejo ahí un poquito, dejo el arroz en bajito, pero más adelante el Señor nos va a cobrar, el Señor va a pedir cuentas de lo que Él puso. ¿Por qué? Porque ya estamos metidos hasta la cabeza con un problema. Entonces vamos a analizar una serie de cosas y lentamente vamos a ir mirando el propósito que Dios tiene cuando nos ha dado a nosotros una responsabilidad y debe contar cada uno de nosotros con el espíritu de sabiduría, es decir, el don del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para ser sabios, para poder usar las cosas adecuadamente. Fíjense que a veces uno desconoce el mover de Dios y de lo mismo las personas, cómo Dios ha venido formando, cómo Dios ha venido trabajando en la vida de muchas personas. Y quiero tomar aquí de pronto el ejemplo de Norita, que ayer tuvimos una reunión con las líderes de los niños para reiniciar el ministerio de los niños. Y hablaba ayer y hablaba con ella porque ella maneja el ministerio de los niños en Piedecuesta.
y le dije que por favor nos colaborara aquí para hacer este reintegro o llamar a los padres y empezar a manejar. Cuando ella nos decía todas las cosas, yo apenas la miraba, yo decía, Señor, uno no sabe lo que Dios está haciendo en las personas y uno no tiene como el cuidado de mirar, de analizar cómo Dios va trabajando en el corazón de una persona. Cuando ella hablaba todas estas cosas y ella decía, es que yo lo hago así, yo lo hago asado, yo decía, ay Señor, qué bonito. ¿Sí? ¿Sí o no, Esperancita? Que quedámonos, al menos yo le decía, Señor, gracias por la obra que tú estás haciendo en ella, calladita, no dice nada, juiciosita, cumple con su deber, no es de aspaviento, no, ahí calmadita, pero mire la obra que Dios viene haciendo con ella y ella la obra que viene haciendo en los niños de pie de cuesta, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno dice, Dios viene haciendo la tarea, Dios. Una mañana me decía, yo le decía, Señor, ¿cómo hago esto? Y me decía, llame a Nora y entréguele esa responsabilidad, porque yo, Jehová de los ejércitos, soy la que la voy a formar a ella en esto. Desde el principio, como es una bebé espiritual, pues soy yo la que lo voy a formar. Entonces ella, a la medida que va aprendiendo el manejo, va aprendiendo la palabra, se la va enseñando a los niños. Y fíjese que como ella es una bebé, ella va estudiando cosas de bebé y se las va presentando a los niños. Y en la medida en que va creciendo, pues Dios le va delegando otras cosas. Entonces uno se queda como asombrado de ver la obra y la tarea que Dios viene haciendo con nosotros. Y uno dice, a lo mejor algún día estará aquí dándonos una enseñanza y nos vamos a quedar con la boca abierta de todo lo que Dios ha dado a ella, de toda la obra que el Señor viene haciendo, igual que con Cristian, porque yo me quedo de verdad asombrada de todo el crecimiento espiritual de ellos los dos en el manejo del ministerio de pie de cuesta, ¿ya? Entonces eso es importante. Ahora, fíjense que Dios les dio sabiduría, como nos ha dado a cada uno de nosotros sabiduría. En el momento en que se les ha delegado una tarea, en el momento en que se les ha delegado un devocional, cada uno de ustedes ha utilizado sus conocimientos, su tecnología, todo eso ¿para qué? Para hacernos llegar el mensaje. Utiliza las herramientas, utiliza un lenguaje, de pronto de lo que usted mismo sabe, de pronto de lo que cada uno de nosotros manejamos, y de esa manera nosotros exponemos el conocimiento. Son formas, son maneras, porque el Señor dice la multiforma del Espíritu Santo no lo podemos encajonar, no lo podemos limitar, porque el Espíritu Santo tiene su forma y su manera para cada uno de nosotros hacernos comprender y hacernos presentar la palabra del Señor. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Y aquí vamos a ir tocando muchos temas, muchas cosas, vamos a ir tocando muchas cosas con respecto a la palabra del Señor. Estamos ahí, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. A estas alturas, el rey ya conocía toda la ley, conocía la Torá, conocía todo lo que David había dejado dispuesto para el templo del Señor. Nosotros sabemos que David organizó todo, organizó los cantores, organizó los rituales, organizó los levitas, dejó toda la parte material ¿para qué? Para que su hijo construyera el templo. Todo lo dejó previsto. David no podía construir el templo del Señor porque él había derramado mucha sangre. Y él no era un hombre pacífico, él era un hombre de guerra, era un hombre de ir a la batalla y de luchar y batallar por el pueblo del Señor. Fíjense que hay algo muy importante que aprendí esta tarde, y es que cuando yo me equivoco, cuando yo cometo un error, cuando yo le falto al Señor en uno de sus parámetros, en una regla, en una norma, en un precepto, en un mandamiento, Dios siempre me va a dar a mí la opción de enmendar mi error, de corregir mi falla, mi falta. Siempre me va a dar a mí eso, y que esa corrección y que ese volver al Señor sea siempre
basado en mi volver a Dios, en la parte espiritual, en corregir mi error. No es tanto en que sí, cometimos el error, cometimos la falla y nos vamos a quedar ahí, entonces yo ya no quiero porque... No, ese no es el trabajo del Señor. El trabajo de Dios es que nosotros reconozcamos el pecado, vayamos a la presencia de Dios y le decimos, ayúdeme a seguir. ¿Cómo corrijo? ¿Cómo lo hago? Porque el objetivo de nosotros es desarrollarnos en el Señor. Porque nosotros formamos parte del templo de Dios. Porque nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y fíjense que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, ellos llegaron a cierto sitio, pasado ya el Mar Rojo, e hicieron su idolatría, mostraron lo que había en el corazón, lo que habían recibido de Egipto. Usaron los recursos que Dios le había dado para algo que no era lo que Dios había dado. Dios siempre nos va a preparar, Dios siempre nos va a dar recursos, Dios siempre nos va a dar cosas, Dios siempre va a ponernos delante de ciertas personas porque tiene un propósito, porque tiene un objetivo. Y por eso el Señor le dio tela, le dio oro, le dio bronce, le dio todo lo que Dios sabía que se iba a necesitar para que el pueblo de Dios corrigiera su error. Porque Dios sabía que en el corazón del pueblo de Israel había idolatría. Fueron 400 años, más de 4 generaciones. Porque la Biblia me habla en el Salmo 90 que una generación son 70 y muy allá son 80. Hagámosle, son 400 años los que ellos duraron. Seguramente aprendieron, seguramente, como me habla la palabra de Dios, hicieron alianza con matrimonios entre ellos mismos, y ahí venía la problemática que se presentó en el pueblo de Dios. Cuando venían los problemas, venían las situaciones, siempre eran los infiltrados, siempre eran los que no eran del pueblo de Israel, los que formaban los bonches, los que se levantaban a pleito, los que venían en contra del líder. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí, ¿qué hace el Señor? Cuando ellos cometen el error de adorar la imagen, de hacer el becerro, de hacerle comida, de adornarlo, de ponerle prendas, de ponerle las joyas, bueno, todo eso que se lleva, lo que se llama la idolatría, todo lo que conlleva los rituales y todas las comidas, las danzas y todo ese montón de cosas que trae la idolatría. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Mire, vaya porque allá el pueblo mostró lo que hay. Y cuando ya cometieron el error, Dios, ¿qué les dijo? Ahora ya sé que el problema es la idolatría. Ahora vamos a hacer algo. El mismo pueblo me va a construir mi templo. Va a construir mi tabernáculo. Y por eso Él llama a cada uno, llama al pueblo a qué. Eso que yo le di, ese oro, esa plata, esas piedras preciosas, todo eso, ahora usted me lo va a dar a mí. Y de esa manera yo le voy a perdonar el pecado. Porque nosotros tenemos que restaurarnos con el Señor si hemos fallado. Tenemos que volver al Señor para restaurar nuestra relación con Dios, para relacionarnos nuevamente con el Señor. Si el Señor, recuerde lo que dice el Señor en su palabra. Dice que cuando la persona llevó la ofrenda, y dice que la persona lleva la ofrenda y cuando trae la ofrenda se acuerda de que tiene una diferencia con alguien. ¿Qué dice el Señor? Déjeme la ofrenda, vaya, póngase en paz con la persona y cuando usted esté en paz, yo le recibo la ofrenda. Entonces fíjense que es importante que la restauración, es importante el ponernos en paz con la persona que nosotros le hicimos el agravio, con la persona que nosotros cometimos la falla. Porque hay cosas que no es que yo me ponga en paz con Dios, es que usted se ponga en paz con el hermano, es que usted se ponga en paz con la persona que herimos, maltratamos, ultrajamos, hicimos lo que hicimos, porque hay cosas que yo tengo que ponerme en paz con mi hermano y otras cosas que yo tengo que ponerme en paz con Dios. Son dos cosas diferentes, son dos situaciones de nosotros. Yo que le digo, Señor, perdóneme porque ofendí al hermano. No, pero es que usted tiene que ir a decirle al hermano, perdóneme,
Perdóname porque hablé, perdóname porque difamé, perdóname porque dijo esto. Y cuando usted y yo nos pongamos a cuenta, ¿qué dice el Señor? Ahora estás a cuentas conmigo. Mientras nosotros no hagamos ese proceso, no hay restauración delante de Dios. No hay armonía con Dios, porque hay un pleito, porque hay una disensión. Y Dios no es de pelea ni de divisiones. Y por eso Dios nos está mandando a eso. Aún así, si usted tiene cosas que alguien le prestó y usted no devolvió, devuelva lo que no es suyo. Porque usted está enemistado, usted está robándole al hermano. ¿Y qué dice el Señor? ¿No robarás? Si usted prestó plata y usted no la ha pagado, busque cómo le paga al hermano que le prestó el dinero. Porque usted no tiene paz y no hay armonía con el Señor. Y eso es lo que nos enseña aquí el Señor. Esa es la restauración. Eso es el volver al Señor. Yo tengo que devolver lo de lo mío. ¿Por qué? Porque si Nora me prestó 1,000 pesos, ella confió que yo se los iba a pagar. Y si yo no se los pago, ¿qué está en juego? La confianza, ¿ya? Y ella va a decir, ¿y eso qué es la pastora? ¿Qué tal? ¿Cómo será? Si es ella, ¿cómo será el pueblo? También un ratero, ¿sí o no? Porque lo que yo haga les afecta. Si yo hago pecado, la influencia va a estar, ¿por qué? Porque yo abrí la puerta para las cosas. Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es tiempo de restaurarnos, es tiempo de volver al Señor, es tiempo de ir a buscar nuestra armonía con el Señor y nuestra paz con Dios. ¿Por qué? Porque eso va a ser un factor contaminante en mi relación con Dios. Por eso la gente no crece espiritualmente. Por eso la gente no sale de ciertas situaciones porque tiene todavía puertas abiertas. Porque todavía hay ciclos sin cerrar. Entonces yo tengo que ir a cerrar ciclos. Tengo que ir a terminar, tengo que ir a pedir perdón, tengo que devolver el libro, el zapato, la olla, el vasito de jugo, bueno, cualquier cosa que usted haya solicitado como préstamo. Y otra cosa es que llegue y la persona diga, se lo regalo, ahora eso es diferente. Pero eso es lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor está buscando. Que exista esa relación con el Señor y con los hermanos. Bien. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice? Salomón, el 1, ¿cierto? Sí. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Corrijo. Dice así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Miren lo que nos dice aquí la palabra del Señor. David estaba construyendo el templo, su casa y los muros que protegían a Jerusalén. La palabra del Señor me enseña, según la lectura, que de pronto ya nosotros sabemos y conocemos, Salomón duró 7 años edificando el templo del Señor, con unas medidas específicas que nos la da la palabra, con una altura, con una cantidad de cosas que nos enseña la palabra de Dios. Pero cuando terminó de construir el templo del Señor, entra a construir su casa. Y la casa de Salomón duró 13 años edificando su casa. Más grande, con muchas cosas más de lo que tenía el templo del Señor. Entonces, cuando uno analiza ese tipo de cosas, cuando uno lee, uno dice, pero aquí cómo es la cosa. ¿Ya? Porque cuando uno hace la conversión, cuando se construyó el tabernáculo, supuestamente se gastaron 7,000 millones de pesos en esa época, porque era puro oro lo que se movía ahí y todo lo que había ahí era lo mejor de lo mejor. Aquí habla la palabra del Señor que Él cogió lo mejor, y en esa época para nada la plata, porque ya no había esa importancia, no era apreciada. Ahora, fíjense que dice que Salomón hizo parentesco. Y ese es el problema que tiene el pueblo de Dios. Hacemos parentesco, establecemos vínculos o relaciones con personas que no profesan mi misma fe, que no caminan dentro de los mismos parámetros que yo camino.
Entonces aquí lo que Faraón o Salomón estableció un tipo de parentesco y fue casándose con la princesa del rey de Egipto. Se casó con la princesa. ¿Qué hizo Salomón? Violó, ignoró la ley de Dios. Porque Dios había hablado específicamente que su pueblo no puede establecer vínculos con otras naciones. Porque el vínculo con otras naciones, con otras personas que no sean de su mismo pueblo, van a llevar a contaminar el corazón del pueblo del Señor. Van a aprender sus costumbres, lo van a llevar a que cometa pecado, lo van a llevar a que se aleje del Señor, que no cumpla con lo que Dios le ha establecido. Porque esa es la función, porque esa es la tarea. Y por eso, como el Señor conoce que nuestro corazón es blandengue, que nuestro corazón es debilucho, por eso el Señor dice: no admito ese tipo de uniones entre naciones que no sea del mismo pueblo. Y por eso el mismo Señor, si usted ha leído la Biblia, dice que dentro de la misma tribu tenían que casarse. ¿Por qué? Porque Dios había dado una herencia, Dios había dado una serie de cosas, y que cuando había división tenía que darle de los bienes, tenía que dárselo a la de la tribu de Dan, y la tribu de Dan se llevaba, se menospreciaba o menguaba el poder adquisitivo y el otro cogía fuerza. Eso no era lo que quería el Señor, porque Dios a cada tribu le entregó lo suyo, a cada uno le entregó su fuerza, le entregó su talento, le entregó de qué manera y de qué forma ellos se iban a enriquecer y cómo se iban a ayudar los unos a los otros. Pero el pueblo, como nosotros hoy en día, somos duros de corazón, somos muy dados a desobedecer los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por los ojos, nos dejamos llevar por las palabras bonitas, nos dejamos llevar por sentimientos y terminamos nosotros corrompiendo la obra del Señor, contaminando la casa de Dios, el templo de Dios. Y por eso el Señor dice: no admito ese tipo de unión. Salomón pasó por encima. Y uno dice: si esto lo hizo este hombre que el Señor le dio, pero ¿cuál es el problema? El problema no es que Dios no nos dé sabiduría, sino más adelante vamos a mirar nosotros qué es lo que nos dice el Señor. Porque si Dios me ha dado a mí el espíritu de sabiduría, ¿por qué yo voy a terminar haciendo lo incorrecto? ¿Por qué yo voy a utilizar ese conocimiento que Dios me ha dado, para ese talento, para hacer cosas, para trabajar cosas, para moldear, o bueno, todo el trabajo, y yo voy a terminar haciendo cosas para el hombre, voy a terminar haciendo cosas para Satanás, y voy a terminar haciendo cosas para el mundo? Cuando el Señor me dice: es que esto es para mí, para que usted se glorifique, para que usted, pero para mí, porque eso fue lo que yo le di. Dios le da a uno, pero es decisión de nosotros, la forma y la manera como yo use lo que Dios me ha dado. Pero ese mal uso tiene sus consecuencias, tiene su disciplina, tiene la disciplina del Señor, y viene después a decir uno: no, pero ya que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo enmiendo? Ya cometí la falla. Bueno, sí, Dios me perdona, pero esa situación siempre me va a perseguir. Entonces fíjese lo que dice aquí, que él tomó la hija del faraón y mira, ¿a dónde la llevó? A la casa de David, la llevó a Jerusalén, la llevó a su propia casa. Entonces fíjense que cuando él cometió el error, no le importa dónde la llevó, es que era la casa de Dios. Y eso nos pasa a nosotros cuando estamos en pecado, cuando ya estamos hasta untados hasta todo, terminamos haciendo locuras como la terminó haciendo Salomón. Se casó, ¿por qué? Bueno, ahí habla que era una forma, era una relación que se dio por cuestiones políticas para fortalecer su reino. Entonces yo digo: no, pues entonces yo me voy a casar allí con el señor de allá, porque sé como tiene plata, entonces me puede ayudar a mí. Y entonces, ¿dónde está mi fe con el Señor? ¿Por qué yo voy a buscar al hombre? ¿Por qué yo voy a establecer un vínculo con un hombre de allá afuera cuando yo tengo una relación con Dios? Tengo el dueño del oro y la plata, tengo el que me puede suplir, tengo el que me puede dar. ¿Y por qué yo me voy a ir a buscar a otro lado? ¿Por qué? Porque en mi corazón
que es el problema que tenía Salomón, que es el problema que tenía David y es el problema que tenemos nosotros. Nos juegan dos cosas en nosotros. Y esa es la problemática que tenemos nosotros. Y cuando me la gana a mí, el mundo, quiere decir que yo no estoy fortalecido en la palabra. Quiere decir que a mí la Biblia, la palabra de Dios, la presencia de Dios no es fuerte. Por eso yo termino con los pies afuera. Termino haciendo pecado, termino cometiendo el error. Y fíjense que aquí dice que Salomón había emparentado nada más y nada menos con la hija del rey de Tiro, que en esa época estaba siendo rey en Egipto. Y dice la palabra, porque sus vecinos eran poderosos en aquel momento. Y él podría decir, uy, no, pero es que imagínense, mire, este es poderoso. Y Salomón, nosotros sabemos que no era hombre de guerra. Él no era un hombre de guerra. Entonces él creyó que haciendo sus vínculos, no con una, sino con muchas mujeres, ¿para qué? Para que no peleen conmigo. Para que no vengan a formarme guerra. ¿Por qué? Porque es que allá está la hija, la esposa de él, es la hija del rey de Tiro. ¿Y quién se le mete? Porque si se mete uno, entonces el rey de Tiro entra a pelear y se forman los bonches. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el Señor lo que nos está diciendo es, no les admito yugos, no les admito relaciones, sino con el mismo pueblo, para que no tire cada uno para su lado y al final va a ganar siempre el adversario. Va a ganar la contrapuesta, no va a ganar el Señor. ¿Por qué? Porque hay un afecto, porque hay un sentimiento que va a alar más fuerte que la misma presencia de Dios, que el mismo vínculo que tenemos con Dios. Por esa, esa relación con Dios como blandengue, como que no hay una fortaleza, no hay un vínculo fuerte que diga, no, yo no me puedo meter acá, no, yo no me meto ahí. ¿Por qué? Porque prima en mí la palabra de Dios. Entonces, fíjense que podemos mirar lo que dice, podemos ver que aparentemente Dios no se pronuncia con respecto a la situación de Salomón por haber violado su mandato, pero más adelante hace referencia de cómo esa decisión de Salomón afectó a todo un imperio. Y ese es el problema. Si yo tomo una decisión equivocada, ¿quién va a sufrir? Toda mi casa. Va a sufrir mi casa, va a sufrir mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía. ¿Por qué? Porque yo he tomado una decisión equivocada. Entonces, fíjense que aquí el Señor dice, entre tanto que acabó de edificar su casa, sí, ya edifiqué la casa, allá ya está el templo del Señor, venga y cumpla lo que mi padre dejó establecido, ahora yo entro la esposa, mi nueva esposa, más el resto que tenía ahí. Y luego protegió los muros de Jerusalén. Miremos el versículo 2, por favor. Dice de la siguiente manera, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Fíjense que ahí nos están diciendo que antes de que Salomón terminara de edificar el templo, ¿dónde se hacían los sacrificios? En los lugares altos, en los montes. Y fíjense que en la enseñanza que nos dio Claudia, nos habla de qué significa un monte. Pero también los montes significan reyes. En Apocalipsis los montes significan reyes, collados significan príncipes, porque a eso hace referencia también la palabra de Dios cuando se nos habla que los montes, que los collados, que las no sé qué, todo eso tiene una referencia con el hombre, con la tierra. Aquí Claudia nos enseña que los montes son sabiduría, los montes es perfección, el monte es justicia, es lo que ella nos enseñó a través de los atributos del Señor y dando una confirmación con cada una de las palabras. Entonces fíjense que es importante conocer que en el sitio donde yo me encuentre estudiando, yo tengo que conocer el significado de la palabra. Y no es que en la Biblia no todas las palabras significan lo mismo. Así se escriba la misma palabra,
Usted la escriba en Génesis, si usted va a buscarla en Apocalipsis, el significado es diferente. Por eso la palabra de Dios es insondable y yo no puedo unificar y no puedo meter todo en la misma vasija. ¿Por qué? Porque estoy errado. Porque el significado de las palabras en hebreo depende del contenido que tenga lo que usted está leyendo. Por eso es importante escudriñar, leer la palabra de Dios. Dice que la gente, los lugares altos eran en esa época, o también allí en esos montes, tanto los cananeos, los heveos, los gergeseos y todos estos personajes también habían utilizado o utilizaban los montes para hacer los sacrificios, para hacer sus sacrificios, para hacer sus rituales y establecer sus costumbres. Entonces allí también el pueblo del Señor había establecido y también hacía este tipo de ritual. Pero fíjese que aquí hay una característica importante que nos habla la palabra, es que es el monte más alto. Era el monte Gabaón. Allí estaba el altar donde el rey Salomón iba a hacer sus sacrificios. Era donde él subía, porque como en Jerusalén todavía no se había terminado, pues él iba a este monte a hacer sus sacrificios. Y fíjense que la palabra de Dios dice que él 1000 sacrificios. Yo decía, Dios mío, ¿cuánto tiempo duraría para matar 1000 becerros, o 1000 ovejas, o 1000 cabros? Uy, Señor, esto es impresionante. Y fíjense que analizando y mirando y leyendo, se dice que a esa altura, o en estos tiempos, si fuera un becerro, pongámosle que el becerro costara 100,000 pesos. Si fueron 1000, ¿cuántos millones le estaba dando en sacrificio Salomón a Dios? Porque él tenía que comprar los animales, él tenía, aparte que él tenía que tener una cantidad para poder hacer todos estos sacrificios y poderle entregar al Señor sus sacrificios, para poderle agradar al Señor con lo que él anhelaba en su corazón. O sea, él lo hacía porque él veía a David que él también hacía sacrificio, que él también danzaba, cantaba, oraba, buscaba del Señor. Y cuando él lo vio y cuando él fue a morir, el mismo David le estableció unos parámetros, le dejó unas reglas, le dejó unas normas, le dejó una serie de situaciones al rey Salomón. ¿Para qué? Para que él las cumpliera, para que siguiera su legado, para que no dejara de buscar de Dios, porque él era el rey. Imagínense si nosotros no buscamos de Dios. Si somos cabeza de una empresa, somos cabeza de una familia, si tenemos una relación con el Señor y no buscamos de Dios, ¿qué sabiduría podemos tener? Ninguna. Y vamos a estar más siendo influenciados en las cosas del hombre, las cosas de allá afuera, que la misma doctrina del Señor. Entonces dice que ellos iban a los lugares altos porque todavía no habían terminado el templo. Una vez se terminó, Salomón fue e hizo sus sacrificios, se entregó todo, le entregó el templo al Señor, y luego es cuando el Señor aparece hablándole en sueños y diciéndole cuál era su tarea y cuál era su propósito. Entonces fíjense que hay algo que dice aquí el versículo 3. Leamos lo que dice acá, que me llamó mucho la atención este versículo. Dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. A mí me llamaba la atención y me puse a estudiar qué era lo que quería decir ahí ese versículo, qué era lo que me está enseñando a mí la palabra. Porque es que yo me pregunto, si amo a Dios, ¿por qué cometo pecado? Si yo digo que amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y que para mí es importante, pero ¿por qué cometo pecado? ¿Por qué le fallo al Señor si para mí el Señor y su presencia y su palabra es lo más importante?
Entonces aquí dice, mas Salomón amó. Yo decía, bueno, ¿qué tipo de amor era el que tenía Salomón? Y cuando uno va a la palabra, resulta que esta palabra amó al Señor o amó a Jehová, dentro del lenguaje hebreo se da desde dos puntos de vista, que es el problema que tenemos todos los creyentes. Es la problemática que tenemos todos los creyentes, y Salomón no era la excepción, ¿ya? Porque la palabra amó en el hebreo tiene la primera dirección, es en cuanto al amor, en cuanto al querer, el degustar, el deleitarse en lo espiritual. Ese es el primer significado de la palabra amó. Por eso el Señor no dice, quiéreme, me quiere. No, el Señor dice, ame. Porque amar es algo más profundo. Amar es cuando usted se deleita, amar es cuando usted se entrega, amar es cuando usted da lo mejor de sí para esa persona que ocupa un lugar especial en su corazón. Y por eso dice que él amó ¿a quién? Amó al Señor, se deleitaba, degustaba, quería las cosas. ¿Por qué? Porque él había visto a su padre hacer este tipo de cosas. Y el otro concepto que tiene la palabra amó tiene referencia al área sexual, a las cosas sexuales. Y dice, la segunda dirección en cuanto al amor o al afecto hace referencia a mi amor por un hombre o el amor de un hombre por una mujer. Esas son las dos palabras. Y ese es el problema de ¿quién? De Salomón. Amó a Dios, pero no puedo dejar de ver las viejas. Es que me gustan todas las viejas y por eso tuvo muy mujeres. ¿Por qué? Porque se le dictaban los ojos mirando, porque ese era el problema, y es el problema que tenemos nosotros. Salomón tenía su relación con Dios, pero también tenía problemas con su alma, tenía problemas con su cuerpo, tenía problemas con su proceder en su alma. Y ese es el problema de nosotros. Amo a Dios, pero muchas acciones mías son más de hombre, son más del mundo que de Dios. Entonces, ¿dónde está mi afecto por Dios? Entonces, ese es el conflicto del mismo que nos habla el apóstol Pablo. Pablo dice, hay una ley que se mueve en mí. Hay un conflicto que tengo yo. Con mi espíritu quiero servir a Dios y con la carne le quiero servir al hombre, al mundo, a sus deseos y sus pasiones. Hay un conflicto y nosotros lo tenemos. O dígame si cuando usted va a venir no dice, ay, qué jartera, y sí, pero es que yo quiero quiero oír la palabra, pero es que, ay, no, ahora mire con esta situación, ahora el trancón, entonces viene la batalla y viene la lucha. Y eso es lo mismo, por eso cuando yo decía, ¿cómo así? Que dice que ama al Señor, pero mire lo que hizo. Y cuando fui al hebreo encontré que esa palabra tiene esas dos direcciones. Tiene algo que ver en la parte espiritual, que es la lucha, que es mi entrega, que es mi deleite. Como dice el Señor, me deleito en la palabra, como dice David. Pero David también cometió sus errores. David también cometió sus fallas. ¿Por qué? Porque esa es la batalla que tenemos nosotros. ¿Quién gana? Dependiendo de quién tiene su alma. Si su alma la gobierna el diablo, pues usted siempre va a terminar haciendo las cosas del mundo. Si su alma la gobierna un hombre o una mujer, usted siempre va a hacer lo que la mujer le dice. O si su alma, sus sentimientos, su mente la tiene un varón, la tiene un hombre, pues el hombre es el que la va a gobernar. Y más si sabe que usted está bien cogidita. Porque eso sí, vea, lo mueven a uno así, ¿ya? Y cuando uno dice, ay, no, es que no, pero es que lo amo con locura, y qué tal que me muera. Nadie se muere de amor. Son decisiones, son luchas, son batallas, ¿ya? Entonces fíjense que aquí es esa situación, ese afecto que Salomón tenía por las cosas de Dios, y también lo movía a él fuertemente las mujeres. Las cosas del hombre, las mujeres, era la problemática que tenía Salomón. Dice, Salomón tenía dos conflictos. Bueno, amaba a Dios. ¿Por qué? Porque iba, realizaba sus rituales, le decía al Señor, y cuando bajaba allá, se iba a buscar la vieja.
Me voy a buscar la esposa, me voy a buscar esta, a ver con quién hago el nuevo vínculo, a ver, porque es que, ¿qué tal que se me levante este adversario? Y en cambio, si yo me caso con esa, entonces detengo a ese enemigo, y entonces, ¿dónde está mi relación con Dios? Porque Dios es el que pelea mi batalla, Dios es el que me va a decir, no importa, aunque miles vengan contra mí, Dios hará que se vayan por otros lados, ¿ya? Entonces, es mi fe, es mi seguridad, es mi confianza. Es el amor que realmente yo tengo por el Señor. Y todos los días nosotros tenemos que elegir entre las cosas espirituales o el mundo. Así de sencillo, hermano. Amamos a Dios, usted es la única que sabe. Y uno dice, amar a Dios, pero yo no lo veo. Pues, eso es como irrisorio. Me siento a orar y dirán, está loca hablando con ella sola. Pero ¿cómo yo sé que amo a Dios? Porque guardo su palabra. Porque sé que Dios me habla. Porque sé que Dios está ahí. Porque hay un temor a su palabra. Cuando hay cosas que se queda uno como diciendo, de verdad que Dios está conmigo. Porque resulta que tuve un inconveniente con un muchacho y yo le llamé la atención. Porque yo soy así, y si hay algo que no cuadra con las cosas de Dios, simplemente yo llamo la atención. De buena gana, de buena manera, le digo, esto no es así, chao al amigo, y hasta ahí llegamos. Y resulta que yo me entré a la ducha, y le dije al Señor, estoy pensando en esto, ahora ¿cómo lo hago? Y me dice el Señor, llame a esta persona. Y yo le dije, ¿cómo así, Señor? Llámela. O sea, era la persona con la que yo había tenido conflicto. Vaya, restaure. O sea, si yo estoy hablando de que hay que restaurar y yo tengo pelea casada con otra persona, pues yo soy la primera que tengo que ir a poner por obra la palabra de Dios. Y yo dije, bueno, Señor, si esa es su orden, pues yo lo voy a hacer. Pero mire que a veces Dios es tan soberano y Él sabe todas las cosas, que cuando yo salí de la ducha y me vestí todo eso y perdí el celular, encontré la llamada de él, que él me estaba llamando. Y yo dije, Señor, eso es suyo. Quiere decir, listo, usted me abrió el camino, usted me puso la cosa, yo tengo que actuar. Entonces cuando yo oí el mensaje del muchacho, que me pedía disculpas por el mal proceder, que me pedía disculpas por las cosas que había hecho y que quería seguir trabajando. Entonces yo le mandé un audio sonriendo y yo le dije, mira chicos, ¿sabe qué? A mí me dio risa. Y le conté lo que había pasado. Le dije, claro que sí, que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque es que esto me lo presentó el Señor y yo le entendí que Dios quiere que es por ese lado. Entonces yo me quedé así, yo dije, uy Señor. Entonces fíjense que es que Dios va a llevar a que yo restaure una situación, que yo dé el ejemplo, porque si yo, sí, claro, el otro cometió el error, yo recombine, hice lo que tenía que hacer y Dios restauró una amistad, o no amistad, sino una relación de trabajo, y yo lo hice, y de esto trajo como paz. Y así me sucedió, no recuerdo ahorita qué fue lo otro, que también yo pensé, Señor, tal cosa, y ¡pum!, me llegó a lo que yo le estaba diciendo al Señor. ¿Por qué? Porque hay ese vínculo con Dios. Porque en mi mente siempre está las cosas del Señor, las cosas de Dios, las cosas del Señor. Para mí no me interesa más otra, solamente el ir y decir, me deleito con la palabra de Dios. Camino dentro de los parámetros del Señor. Ya verá, yo siempre he dicho que el día que Dios quiera que yo tenga algo, Él mismo me lo pondrá en la puerta de la casa. Él mismo traerá las cosas como muchas veces ha sucedido. Y yo no tengo que salir a buscar nada. Yo solamente estoy haciéndole la tarea al Señor, tratando de hacer las cosas de la mejor manera, de la forma más adecuada. ¿Por qué? Porque es para Dios. Porque de esa manera es como yo le estoy diciendo a Él que yo lo amo, que tengo esa dirección, ese afecto hacia Él, independiente que tenga mis conflictos, porque yo también tengo conflictos, hermano. Yo también tengo mis problemas, yo también tengo mis circunstancias. Pero aquí es la decisión o la situación es cómo resuelvo yo ese problema. Porque una de las cosas que yo siempre he dicho al Señor, si veo que no soy capaz,
de resolver el problema, yo le digo, ¿sabe qué, Señor? Ayúdeme, plantéeme las cosas o facilíteme la situación para yo poderlo hacer. Y seguramente que Dios lo va a hacer, y Dios lo ha hecho, y he podido enmendar muchos errores de esa situación. Ahora, fíjense lo que dice aquí: amó a Jehová. Pero ¿cómo? Vuelvo y le repito, ¿cómo me dice la Biblia que él amaba a Dios? Dice, andando en los estatutos. De esa manera es como nosotros le vamos a decir al Señor que yo lo amo, andando en su estatuto, cumpliendo su palabra, estableciendo una relación con el Señor. Y fíjense que cuando esta palabra andando indica que Salomón ya había dado inicio al reinado y que él venía cumpliendo los requerimientos de David, su padre. Es decir, sirviéndole a Dios, pero su otro amor, ¿cuál? El amor hacia las mujeres, lo apartó del camino del Señor. Lo sacó del camino del Señor. Porque ¿de qué me sirve, hermano, si yo voy y le hago sacrificio al Señor y después salgo a pecar? Estoy haciendo morcillas al diablo. No estoy haciendo nada, hermano. ¿Por qué? Porque yo no tengo una seguridad, no tengo una firmeza con las cosas de Dios. Un poder de decisión de decir no, 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 y así se acaba el mundo. Y por eso él tenía su problemática. Y por eso él dice, andaba como David, su padre. Y si nosotros vamos aquí al capítulo 2, versículo 1, dice así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, miren lo que le dijo el padre a David: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es? La muerte. Esfuérzate y sé hombre. Cuando una persona, uno lo ve que titubea, uno dice, sea hombre, póngase los calzones, amárrese la cintura, tome decisiones y no se eche para atrás, ¿cierto? Eso le estaba diciendo su padre. A lo mejor discernía lo que había en el corazón de este varón. Y por eso le dijo, sé hombre. Y mire lo que le dice, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, que dice, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y mire lo que dice el 4, dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló. O sea, quería confirmar la palabra que Dios le habló al padre, Salomón. Salomón era el que venía a confirmar la palabra que Dios le había dado al padre. Dice de la siguiente manera, dice, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, Dios le estaba diciendo al rey David que si se cumplía, que si sus hijos caminaban dentro de todo lo que Dios había mandado, él nunca perdería el trono de Israel. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? Saúl lo perdió, ¿por qué? Por su mal comportamiento. Y por eso el Señor tuvo que llamar a David, ¿para qué? Para enmendar los errores de Saúl y para poner al rey que tenía el corazón conforme a Dios. Entonces fíjense que aquí, ¿qué le estaba diciendo el padre? Yo me voy a morir, pero usted sigue. Pero ¿sabe qué? Cumpla. Así como usted me vio que yo cumplí con Dios, que yo cumplí con el Señor, que yo hice esto, usted también. Si usted no quiere ser quitado del reino. Y el padre se lo advirtió. Y nosotros vemos más adelante que el reino de David se dividió. ¿Por qué? Por el mal comportamiento de Salomón, que permitió que entrara la idolatría, la hechicería y todo lo que el Señor dice, no perdono ese tipo de cosas. Porque si ustedes están escuchando el programa, uno de los pecados de muerte es la idolatría. Es la idolatría, es un pecado de muerte.
Y eso me lo dice la palabra. Si nosotros tenemos diferentes dioses, si nosotros tenemos idolatría por algo, es un pecado de muerte. Y para la paz y la mocha nos iremos, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otros dioses diferentes a Jehová de los ejércitos. Para mí es un Dios el dinero, para mí es un Dios esto, para mí. ¿Y dónde está Jehová de los ejércitos? Por eso Él dice, búsqueme primero a mí, yo le enseño, para luego yo darle lo que usted me está pidiendo. Pero si usted no me busca y usted mismo y yo le doy, usted va a terminar fuera de la presencia de Dios. Va a terminar agradando el corazón del hombre, va a terminar agradando su obra de la carne y yo, ¿dónde quedo? Y eso es lo que me enseña a mí el Señor. Volvamos entonces a Primera de Reyes 3:2. Dice, andando. Ahora, la palabra de Dios me enseña, que era con lo que yo inicié y lo que estábamos hablando ahorita con Cristian. Todo el universo, todas las cosas se mueven a través de las leyes. Hay leyes de la termodinámica, hay leyes de la vida, están las leyes de la física, están las leyes de la ciencia. Bueno, todo es basado en leyes. Y dice, la palabra de Dios me enseña que existen leyes, decretos, normas para cada uno de las cosas que Dios nos demanda hacer. Por eso la palabra de Dios habla que Dios tiene sus propios decretos para con él. La palabra de Dios me habla que existen decretos de David. La palabra de Dios dice que hay unos decretos para sentenciar o para enjuiciar a los paganos, aquellos que cometen pecado. Hay unos decretos que vienen a juzgar a Israel. Y hay unos decretos que ese sí no lo sabía, que es los decretos de Omri. Yo le decía, uy, ese decreto de Omri, ese sí no lo sabía, y me fui a buscarlo. Y son las disposiciones de los reyes cuando llevan al pueblo a la idolatría. Eso es, que los reyes dicen como Nabucodonosor, ¿ya? Que puso que cuando sonaran los no sé qué, todo el mundo tenía que inclinarse, tenía que adorar, y si no, venía o el de fuego, o si no, allá el foso de los leones. A eso hace referencia. Por eso es importante que la persona que está por cabeza, que la persona que Dios le ha puesto, tenga una relación con Dios, para que no terminemos llevando al pueblo a cosas equivocadas. Para que el pueblo realmente adore al Señor, y aunque tenga su lucha, aunque tenga su batalla, al final va a elegir la mejor parte. La parte de mantenerme con el Señor. Que no es la carne la que me manda, no es la carne la que me da orden, no es la carne la que me gobierna, es Dios. Y cuando se me presente la tentación o la obra de la carne o se manifieste cualquier cosa, la palabra salga, la palabra venga, y que sea el escudo o sea el estandarte para yo decirle a esa situación no. O para tener el comportamiento, la palabra adecuada o la razón o el motivo en que yo me tengo que parar en determinadas cosas. Entonces, a eso es lo que me enseña la palabra del Señor, es lo que me está diciendo. Fíjense que los decretos de Dios, vamos a leerlo, dice Primera de Reyes 2:3, dice, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. ¿Por qué la gente o por qué nosotros no somos prosperados? ¿Por qué nosotros no tenemos lo que dice aquí el Señor? ¿Por qué vivimos siempre colando y bebiendo en la misma cama? Porque nosotros en algún mandato del Señor estamos fallando. Y si el Señor dice, si tú guardas el estatuto, el mandamiento, el decreto, la ordenanza, la regla, todo lo que tú emprendes y donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, yo te voy a prosperar, yo te voy a enriquecer, yo te voy a dar. Entonces, si yo no lo estoy teniendo, ¿qué quiere decir? Algo estoy fallando. Entonces tengo que mirar
¿dónde está la situación? Dios me entregó un ministerio, Dios me entregó algo, ¿y yo qué estoy haciendo con él? Si Dios me entregó a mí una tarea, si Dios me entregó una responsabilidad, sobre esa responsabilidad que Dios la va a usted a prosperar. Sobre esa responsabilidad como Dios la va a enriquecer. Sobre esa responsabilidad es que Dios va a mostrar su gloria y su poder. Pero si yo no lo hago, porque pesan en mí más las cosas del hombre, las cosas del mundo que las cosas de Dios, pues no voy a encontrar lo que yo estoy buscando. Y por eso mucha gente dice, no, eso del Señor no sirve, eso yo voy, yo me congrego, pero el hermano ni ora, ni busca, ni hace nada, y tampoco cumple leyes. Entonces, ¿cómo quiere, hermano? Si nosotros somos también los gestores del pecado que el Señor me dice, no quiero, no lo haga. Y sin embargo nosotros, porque siempre en nosotros existe la inquietud, la duda de que sí será posible, será que lo tengo, será que sí, será que no sé qué, y ahora que el mundo, y ahora esto, y ahora ¿qué le decía el Señor al pueblo? Viva el día de hoy, mañana usted no sabe. Y entonces nosotros estamos esperando, ay no, y ahora, ¿será que para el año entrante yo vuelvo a tener el trabajo? ¿Y qué tal que el Señor venga mañana? Y usted... Por eso David decía algo en una enseñanza, todos los días hay un contrato nuevo con Dios, la misericordia de Dios, todos los días hay un contrato nuevo de misericordia, lo de ayer pasó, ¿ya? Usted no seca la ropa con el sol de ayer, ya, usted es con lo de hoy. Y nosotros tenemos muchas cosas en la cabeza. ¿Por qué? Porque nos falta mucho conocimiento de la palabra de Dios. Nos falta, hermano. A pesar de que conocemos, a pesar que sabemos, pero ¿por qué no la usamos en el momento adecuado? Porque simplemente somos oidores. Y cuando venga la situación y cuando se presente el problema, entonces ya explora qué es mi parte carnal, mi parte de hombre, y no la palabra de Dios, y no la escritura. Porque es que, no, pero qué tal que yo le diga a esa persona que no, porque es que la palabra de Dios, y va a decir, ay, pero usted sí es cansona con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Pero es que eso dice la palabra de Dios, ay, no, otra vez con lo mismo, eso mejor usted eche para allá y yo aquí, eso déjelo a un ladito. Eso yo creo que Dios no se pone bravo porque usted haga esto. Eso dice el hombre pagano, el que no tiene temor de Dios. Pero ¿qué nos dice a nosotros? El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Otra cosa. Y ahí fuertemente nos exhorta o nos hace el tirín, pero si yo no tengo nada que ver y si yo he dejado de pasar muchas cosas, pues voy a terminar accediendo a las cosas del hombre, las cosas del mundo, y seguramente ser un seguidor de Satanás. Y es lo que el Señor nos está hablando, es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, ¿cuál es el decreto? Fíjese que David, ¿qué le dijo a su hijo? Cumple los mandamientos, cumpla el decreto, ponga por obra. ¿Para qué? Para que el reino, el trono que me fue dado a mí, continúe en la familia. No, pues sí, mi papá tenía esta empresa, pero como es que los hijos eran borrachos, no sé qué, y todo lo vendieron y la empresa se perdió. Pero el papá, ¿cuántos años duró levantando su empresa? ¿Cuántos años duró? Y los hijos, como tenían otra cosa, y pues salieron y se fueron, y ahora ni plata ni nada, y por ahí vagando. ¿Por qué? Porque no valoraron el trabajo y el esfuerzo del padre. Porque tienen otras cosas, porque tienen otras visiones. Y yo miraba a una persona que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo levantó una empresa. Y fuerte, una empresa fuerte, que se gana muchos millones. Pero ninguno de sus hijos quiso seguir. Y estudiaron lo mismo que estudió el papá, para seguir. Y ahora cada uno cogió por su lado y ahora él dice, ¿yo cómo hago? Yo quiero pensionarme, ya no quiero más. ¿Qué le va a tocar hacer? Acabar la empresa. Y si yo digo, si yo tengo algo ya hecho, tengo una fama, tengo un trabajo, tengo los recursos, tengo la experiencia, tengo un buen nombre, porque tiene un buen nombre a nivel nacional, y voy a irme de empleado, eso sí me parece a mí falta de sabiduría, ¿sí o no? Y no es que ser empleado sea malo, pero es que si yo ya tengo todas las bondades,
Y ya no voy a ser el que yo voy a estar debajo, sino voy a ser la cabeza de la empresa, voy a ser el gerente. Y entonces, ¿qué me pasa ahí? ¿Qué le pasa a las personas? No valoran. Entonces, cuando ya estén allá, que le están dando por la cabeza, que le están imponiendo, que le están diciendo, que le están... Y dicen, ay, pero mi papá tenía una empresa. Sí, pero ya que... Entonces, fíjense que es lo que me dice aquí el Señor. David le dejó una serie de decretos y una serie de órdenes a Salomón para que se cumpliera lo que él había establecido dentro del trono, dentro de la parte espiritual y también en el manejo del pueblo. Y dice la Escritura en los decretos paganos, miren lo que dice el Señor, en Segunda de Reyes 17:8, lo que habla el Señor con respecto a las personas que no caminan dentro del plan del Señor. Dice así: y si anduvieren en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel ellos habían introducido. O sea, el Señor le sacó los enemigos de ellos. El Señor, en sus peleas, en sus luchas y en sus cosas, el Señor terminó sacando el eteo, sacando el fereceo, sacando, y ellos ¿qué hicieron? Volvieron a hacer, aprendieron otra vez sus costumbres, volvieron otra vez ¿a qué? A infringir la norma del Señor. No obedecieron lo que Dios había hecho, no valoraron la libertad, porque es que nosotros como que nos gusta estar amarrados a otros, nos gusta que nos tengan ahí como aprisionados y no movernos en la libertad del Señor, en cautiverio, ¿ya? Entonces fíjense lo que nos dice el Señor ahí, dice que no aprendan las costumbres de los demás, de las otras naciones, no aprendan. Y fíjense que ahorita nos vamos a entrar a una costumbre fuerte, que es la fiesta de Navidad, bueno, el diciembre y todo eso. Y yo pensaba, yo decía, Señor, si según el pensamiento del hombre, se dice que es el nacimiento de Jesús, y Jesús vino a reconciliar, Jesús vino a hacer la luz, Jesús vino a poner paz, Jesús vino a hacer una obra con Dios para nosotros. ¿Y por qué es el mes donde más muertes hay, más atracos, bueno, hay un desorden? Y yo decía, Señor, ¿y entonces cómo se trabaja ahí? Porque como eso no es del Señor, pues tiene que moverse quien se mueve en esas costumbres paganas, que es el mismo diablo, que es el Dios Ra, que es el Dios Sol, con todas esas costumbres, el Dios bajo, la gente que le gusta tomar y moverse en todo eso, porque ese es el mover del adversario, ¿ya? Y la gente, ay, pero es que también en las luces, ay, también en el arbolito, y ahora ya no es rojo, ahora es plateado con azul, y ay, mire tan lindo las bolitas y las no sé qué cosas, y bueno, todo ese montón de cosas, porque el diablo todos los años le encantan los ojos a la gente con cosas diferentes. Entonces, eso es un conflicto y eso es una situación que uno dice, Señor, ¿y aquí cómo manejamos esto? Porque es que eso es una lucha y es una batalla, porque los niños están viendo todas las cosas. ¿Y por qué esos niños sí y yo no? ¿Por qué eso sí y yo no? Porque siempre se comparan con ellos. Entonces uno dice, Señor, ¿y ahí qué hacemos? ¿Ahí qué hacemos, Señor? Si hay una ordenanza, hay una orden de parte del colegio que si tienen que ir y van a ir, tienen que ir así vestidos de cualquier cosa. Entonces uno dice, Señor, ¿y ahí qué? ¿Nos toca obedecer? Bien, ahora, fíjense que el otro versículo dice, mas Salomón amó a Jehová andando en sus estatutos de su padre David. La palabra solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Fíjense que hace la palabra una advertencia muy, muy marcada. La palabra solamente. Fíjense que ahí está diciendo solamente Salomón sacrificaba en el monte alto y hacía sus sacrificios en ese lugar y quemaba incienso en ese sitio. Entonces la palabra solamente hace referencia a que él todo lo que hacía en la parte espiritual cumplía con el Señor. Cumplía, él iba
iba hasta el monte Gabaón, allí donde parece, y allí en ese monte yo le decía, ¿por qué hay nombres en la Biblia o sitios importantes que cuando se nombran en la Biblia uno tiene que ir a mirar a qué hace referencia? Porque si Dios se presentó ahí, ese sitio debe ser algo especial, porque Dios no se presenta en cualquier lugar. Dios no hace apariciones en cualquier lugar ni a cualquier persona. Dios sabe en qué condiciones está mi corazón para hablarme, en qué condiciones está mi alma para mostrarme, para ver su presencia, para escuchar su voz. Y fíjense que dice que él se fue para el monte Gabaón, y allí él lo que hizo fue hacer los sacrificios para Dios. Y cuando yo me fui a buscar qué pasaba en este monte, pues hay muchas cosas. Primero dice que era un lugar de refugio para aquellos que habían violado la ley, que los perseguían para matarlo. Ahí había un refugio. Es decir, que la persona sin querer había matado a alguien y tenía que correr y buscar estos sitios de refugio, entrar, y el sacerdote, el levita, le daba protección mientras se arreglaba, mientras se hacía la investigación, si había tenido problemas con el muerto, si había tenido problemas con las personas, y de ahí se sacaba la sentencia para la persona que estaba buscando refugio en ese sitio. Allí en ese sitio de Gabaón fue donde Josué, cuando estaba perdiendo la guerra, ¿qué dijo? Sol detente en Gabaón y luna en Ayalón. Mientras que peleaba y mientras que terminaba la guerra, ¿él qué hizo? Le ordenó a las constelaciones que no siguiera avanzando el tiempo y que se detuvieran mientras él daba la guerra, hacía la batalla y se sostenía. Un día completo, que ese es el famoso día por ahí que andan buscando en el Labón perdido, que es el día que Josué detuvo la luna y el sol. ¿Para qué? Para poder ganar una batalla que estaba dando en ese momento. Y ahí en Gabaón también dice que ese era un sitio de la tribu de Efraín. Yo decía Efraín. La Biblia habla que cuando es Efraín también hace referencia a las 10 tribus que están dispersas, ¿ya? Y también Gabaón es la primera ciudad que hizo las paces con Israel. Entonces fíjense que todo este conjunto de cosas buenas, agradables al Señor, fue el sitio que Dios escogió cuando Salomón terminó de hacer sus sacrificios, terminó de hacer sus oraciones, terminó de hacer su incienso, terminó todo lo que él había hecho. ¿Para qué? Para santificar, para glorificar y para darle al templo ya el sitio donde la gente tenía que ir a hacer sus sacrificios para Dios. En ese sitio, dice la palabra que él fue en Gabaón, fue donde Dios se le apareció a Salomón en sueño, para que Dios nos hable, para que Dios nos revele, para que Dios nos dé sus instrucciones que debemos tener. Hermano, vaya a la presencia de Dios, haga oración, presente su cuerpo vivo, santo y agradable, porque es su culto racional, dice la palabra. Póngase en paz con Dios. Libérese de todas las cosas para que Dios pueda hablarnos, para que Dios nos pueda decir las cosas, para que la santidad del sitio, la santidad mía, sea el recurso, o sea el momento, o sea la situación adecuada para que Dios me hable, para que Dios me diga las cosas. Si yo estuviera en pecado, ¿será que a mí Dios me habla? No, cada rato voy a recibir el sablazo, cada rato voy a recibir el correazo, cada rato voy a recibir el tropezón, la caída o cualquier cosa, diciéndome, Señor, estás mal. Y era la forma y la manera como Dios en el Antiguo Testamento le hablaba a los suyos. Era por sueños, dice la palabra. Hoy en día también se da eso. Hoy en día también es una forma y es una manera como Dios le habla a la gente. Le muestra, le habla, le dice.
algo que va a acontecer, algo que usted va a vivir. ¿Para qué? Para que usted se prepare. No para que, ay, tuve un sueño, ¿quién sabe qué será? Vaya, pregunte, ¿qué tal que usted se va a morir? Y el Señor dice, usted está en pecado, vaya, póngase paz, que se va a morir y se va a ir para la paila mocha. Porque Dios nos habla a través de sueños. A mí Dios me habla de diferentes formas. A mí Dios me habla audible, a mí Dios me habla a través de visiones, a través de sueños, a través de la palabra, a través de muchas cosas a mí Dios me habla. Así como yo le decía a usted que yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo trabajo la sabiduría, Señor? ¿Cómo trabajo eso? Cuando Él me mostró, como lo que yo les decía a ustedes, un pantallazo de un árbol. Y cuando yo voy a la Biblia dice que el árbol de la sabiduría, y yo, ¡ay, Dios mío! ¿No es de Dios? Claro que sí. Y voy a la Biblia, que Él me dijo, en tal Biblia está lo que yo le estoy mostrando. Vaya, cuando yo voy miro, sí, igualito, como si el Señor lo hubiera sacado allá, le hubiera tomado una foto y, mire, esto es sobre lo que usted tiene que trabajar. Lógico, lo que hay ahí en ese árbol es diferente a lo que yo estoy trabajando, pero la base es el árbol. Porque el árbol es la sabiduría de vida, el árbol de vida, me dice el Señor. Y la base o la raíz es la sabiduría. Y ahí empezamos nosotros a través de las experiencias, a través de las situaciones, usted empieza a crecer. O usted toma la sabiduría, usted coge para el lado derecho, o usted va a estar titubeando entre el bien y el mal, entre si es de Dios o no es de Dios. ¿Vamos para el oriente o nos vamos para el occidente? Usted elige. Nosotros elegimos para dónde queremos. En la mitad está el Señor. Así como en la mitad de los dos ladrones estaba Cristo. En medio del bien y del mal. ¿Qué dijo uno de ellos? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo, vas a ir a la presencia de Dios. Falso. Porque eso es lo que dicen, es que está en la presencia de Dios. ¿Quién dijo si es que la Biblia me dice otra cosa? Y no te repetimos lo que habla la gente. Y no nos damos cuenta de lo que dice la Biblia. Nadie está en la presencia de Dios porque no hemos entrado a juicio. No hemos entrado a lo otro. El Señor, ¿qué le dijo al ladrón? Hoy estarás en el paraíso. Allá su alma descanse, duerma, como dice la palabra, hasta el día en que venga a establecer el juicio. Usted para cuáles son sus galardones, su mesa y todo lo que yo tengo para usted, porque él era salvo. ¿Qué le dijo al otro? Nada. ¿Por qué? Porque él no dijo nada. Él no habló nada, hermano. Y por eso el que va y buscó el arrepentimiento y el que se volvió al Señor y el que le habló al Señor y buscó en ese momento la misericordia, el Señor le dio la salvación. Pero si yo no busco, el otro se fue para la condenación, al sitio donde están esperando los condenados. Porque el Señor es muy claro. Y uno dice, no, es que están en la presencia de Dios. ¿Qué dijo? ¿Dónde está eso? Y el Señor, ¿qué le decía a los otros? Vas a dormir y te vas a juntar con tus padres. ¿En dónde? Allá en ese sitio, en el seno de Abraham, que es el mismo paraíso, pues son sinónimos. Entonces fíjense que nosotros a veces decimos unas cosas y uno dice, por pura misericordia no hemos sido consumidos. Y fíjense que el mismo Señor es el que nos está hablando, el mismo Señor nos está diciendo. Y hay otra parte de la escritura que me enseñaba a mí el Señor y yo decía, Señor, pero es que es impresionante. Porque cuando hubo el juicio de Cristo, o sea, cuando Cristo estaba ya con Herodes, con Pilato, estaba allá, y todo el pueblo gritaba y no sé qué, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A quién quiere que le suelte? Se le suelta al rey de los judíos, no, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. ¿Usted sabe esa parte de la escritura a qué hace referencia en el Antiguo Pacto? Y yo me quedé así, yo dije, Señor, esa sí no me la sabía. Pero como yo, o sea, cuando uno constantemente habla con el Señor y estoy pendiente más de las cosas de Dios que dándole vuelta a los problemas y a la situación, pues Dios le muestra a uno cosas. Porque esa situación de Barrabás y el Señor, usted lo encuentra en la parte de la Escritura, cuando venía ¿cómo es que se llama? La cabra de
Asael y eso, había, cuando se hacía ese tipo de sacrificio, llevaban 2 cabros. Uno se sacrificaba para perdón y el otro se dejaba suelto. Esa parte de ese mover del Señor es esa parte de la Escritura. ¿Por qué? Porque el libre era dejado en libertad y era perdonado. Y eso le pasó a Barrabás. Le perdonaron su culpa. Y Jesús se fue al madero. Jesús se fue a morir para nosotros ser perdonados. Esa parte de la Escritura funciona así. ¿Usted lo sabía? Lea la Biblia, lea la palabra, establezca todas esas cosas que me enseña la Biblia. Todo lo que hizo Jesús viene de allá porque Él vino a cumplir cada cosa de lo que está escrito. Y por eso yo decía, Señor, qué bonito dar esa palabra. Ya se la di. Y hace como 2 meses, más de 2 meses, ya Dios me enseñó eso. Esas 2 situaciones, del ladrón y de Barrabás. Los 2 en la misma condición, choros. ¿Sí o no? Pero esa situación de Cristo con Azazel, uno era, le ponían un cordón y váyase, y el otro vaya al sacrificio. Uno era para perdón y el otro es libre. Y eso fue lo que pasó con el Señor y con Barrabás. O sea, todas estas situaciones, todo eso, lo que hizo Jesús, todo eso está escrito, hermano. Yo no puedo inventar cosas, yo no puedo traer cosas diferentes de lo que me enseña la Biblia. Y yo no puedo decir cosas que la Biblia no me respalda. Por eso hay que escuchen, preste atención y dígale, Señor, vaya a la memoria, a su RAM. Señor, ¿eso dónde está en la Biblia? ¿Eso dónde está en la Biblia? Certifíquemelo con la Biblia. Y si usted no lo encuentra, no lo promulgue, no lo hable, porque usted está blasfemando el nombre del Señor. Y la blasfemia es otro pecado de muerte. Entonces, ¿qué está enseñando el Señor ahorita? Muchas cosas. El Señor nos está, una imagen que mandó, no sé si fue Claudia, donde le estaban sacando de los ojos las telarañas. El Señor nos tiene que sacar de los ojos las telarañas para poder ver lo que Dios nos quiere mostrar en su palabra. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el Señor en Gabaón, ese sitio donde se sucedieron cosas extraordinarias, se dieron cosas que tenían que ver en el plano espiritual. Ese fue el lugar que el Señor escogió. ¿Para qué? Para mostrarle, para hablarle aquí al rey, porque le iba a dar ya las instrucciones. El templo había sido ya santificado, el templo ya había sido terminado y el templo iba a ser usado por el pueblo para agradar el corazón de Dios. Y Dios tenía que darle la autoridad, tenía que darle la palabra al rey. Porque ya la parte sacerdotal, los levitas, todo David, cuando usted lee todo lo que dejó David, los 24 turnos, que fue lo que se dio cuando el Señor nació, era el cumplimiento de esas cosas que había dejado David. Porque es que todo se cumplió, todo se da y se seguirá cumpliendo. Nosotros nos preparamos para irnos, hermano. Porque yo, la verdad que esta mañana, cuando estaba preparando la temática y veía tantas cosas, yo lloraba, yo decía, Señor, Dios mío, mire esta situación. Porque vi que bajaron 7 ambulancias y a mí se me pasaron escalofrío y yo decía, Señor, ¿qué pasó? Y Señor, yo no sé qué pasó, pero tengo un dolor en mi corazón y se murieron contigo, ¿qué pasó? Y empiezo yo a decir, Señor, ayúdelos a que le hablen de Cristo, que tengan la oportunidad de pedir perdón, Señor. Y uno dice, y yo decía, no, esto es un caos, esto es un caos. Y si usted no, déjenme que les voy a mandar un video en donde este volcán de La Palma ya no tiene una boca, tiene 6 por todos botando fuego. Y yo decía, Señor, su palabra dice que con los muros de fuego, y que los muros de fuego, eso es los volcanes, son los volcanes. Son 200 veces que ha temblado cada día en esta isla. Y uno dice, Dios mío, y en Estados Unidos todo lo que está pasando, y en Australia y aquello. Yo decía, Señor, ¿y nosotros? Señor, yo solamente le digo, ayúdenos, Señor, porque si esto va a acontecer, si nosotros ya nos vamos a ir,
prepárenos a todos, Señor, porque esta situación es muy complicada. Lo que está pasando en el mundo, hermano. Vaya al YouTube y mire todo lo que está pasando, las inundaciones, los ríos no de lava, sino de piedra, las piedras caminan y dice uno, Dios, ¿esto qué es? O sea, es impresionante, y uno mira eso y yo solamente me quebranto en mi espíritu y decía, Señor, sabe, mirando toda esta cosa, me da como una cosa, Señor, ayúdelos, oro por esa gente, Señor, oro por ellos, no sé quiénes son, no sé en qué condiciones están contigo, Señor, pero yo solo le dé la oportunidad de arrepentirse cualquiera que sea la situación. Usted se imagina que la lava pase por encima de aquí, esto quedó debajo del fuego. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermano? ¿Estamos orando? ¿Nosotros estamos intercediendo? ¿Nosotros estamos en paz para irnos con el Señor? ¿O simplemente estamos más interesados por el oro, por la plata, por todas las cosas? ¿Y qué estamos haciendo en el plano espiritual? Por todas estas personas, por todas estas enfermedades, por esta pandemia, por la hambruna que viene sobre la tierra, hermano. Y estamos más preocupados por todo lo que tiene, por mis necesidades del cuerpo y no por mi relación con Dios. Y esto es lo que nos enseña el Señor. Y eso solamente quería trabajar estos 4 versículos que nos da como la base de que, fíjese que Salomón hacía su sacrificio, pero tenía su problema con la carne. Tenía su problema. Y de qué manera Dios resolvió, de qué manera llevó a un pueblo también a vivir situaciones. Nosotros, si yo cometo un pecado, si yo cometo algo, esa situación se va a entrar en mi casa. Toda esa situación, si yo tomo una decisión equivocada y voy y me meto en algo que Dios me ha dicho que no, yo me meto y yo voy a terminar trayendo problemas a mi casa. En la parte financiera, si me metí en un crédito que no debería. Si pasé por encima de algo, toda la familia, como decía Janel en una enseñanza. El problema no soy yo, el problema también le afecta mis malas decisiones, mi caminar errado también afecta a toda mi familia. Le quita la paz, le quita la cordura, bueno, lo que sea. Pero aquí, hermano, lo único que yo le estoy instando, y es algo que Dios me ha puesto, que voy a prepararlo, ¿para qué? Para invitar a todo el pueblo a que hagamos ayuno. Pero como yo le decía al Señor, quiero experimentar y quiero vivir el ayuno de Daniel. Porque si dice que hubo sabiduría, que había inteligencia, que su rostro cambió, que había eso, si nosotros lo hacemos, seguramente que para nosotros también viene, porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y yo decía, Señor, deme el menú para decirle al pueblo, vamos a hacer este ayuno, vamos a vivir la palabra de Dios, vamos a experimentar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si esto me trae a mí sabiduría, me trae a mí inteligencia, me trae conocimiento, porque eso fue lo que determinó el rey, más sabios que todos los demás de aquí que venían. Y eso es lo que yo le decía esta mañana al Señor, orando y pidiéndole al Señor y rogándole, Señor, ayúdenos, Señor, mire esta situación. Y usted si sale ahorita, uno siente una carga, pero impresionante, algo malo. Una carga espiritual muy fuerte que se mueve en estos momentos allá afuera. Y uno ve la gente toda como loca y uno dice, Señor, yo estoy sintiendo, yo veo unas cosas tan raras y más con lo que se aproxima. Y aquí, hermanos, yo lo único que les invito es a orar. Busque de Dios mientras podemos hallarlo. Podemos hallarlo, busquemos del Señor. Dejemos de perder el tiempo en lo que no me edifica, en lo que no me permite crecer en el Señor, y busquemos lo que realmente nos ha de llevar al reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Es la obediencia a la Escritura. Porque entre más usted obedezca a la palabra, vamos a hacernos fuertes en alguna situación que nos toque vivir. Porque no crea, yo sí estoy diciéndole al Señor, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? Porque si allá en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en muchos países, la tierra se está abriendo y la gente, la tierra se está comiendo todo ese montón de cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué nos tocará a nosotros? Estamos en paz. ¿Cuánta gente de la que murió, de la que se llevó el agua, de la que se quemó, de todo eso, cómo estaban con Dios? Y el Señor nos está diciendo,
Mire lo que está pasando. Mire para qué, para que nos preparemos, hermano, porque nosotros no sabemos qué nos va a tocar a nosotros. Qué nos va a tocar a vivir a nosotros. Que no solamente todo gire alrededor de las cosas materiales, sino que gire las cosas del Señor. Fíjese que si usted primero le da la cabida al Señor, Dios le va a facilitar el resto. ¿Pero para qué? Para que usted sepa manejar la gloria de Dios. Para que usted sepa manejar las riquezas. Para que usted sepa manejar la prosperidad. Para que usted sepa manejar el camino donde Dios la ha puesto. Porque esa es la sabiduría. Y eso es lo que Dios nos va a dar. ¿Para qué? Para enseñarnos a usar el conocimiento y para que seamos sabios en el momento oportuno. Y no terminemos errados y equivocados por algo que ya el Señor nos lo advirtió, pero que yo no lo quiero poner por obra. Pongámonos en pie, vamos a orar, hermano. Dios eterno, Dios soberano, poderoso Dios, Señor, en este momento queremos poner nuestras vidas en tus manos, colocar nuestro corazón en ti. Queremos encargarte nuestro espíritu de la misma manera que Jesús se lo encargó, Señor. Queremos que tú nos ayudes, Señor, a formar y a conquistar esta alma que se rebela contra las cosas tuyas, Señor. No queremos pecar, Señor. Queremos tener pensamientos agradables, pensamientos tuyos, sentimientos tuyos, Señor. Sabemos, Señor, que hay cosas que se vienen presentando. Sabemos, Señor, que tú nos estás avisando, nos estás instando para que nosotros nos preparemos, Señor. Señor, es impresionante lo que está pasando en el mundo. ¿Cuántos volcanes, Señor? En Japón, en la China, en Estados Unidos, en muchas partes de la tierra, estos leones dormidos y estas columnas de fuego de las que tú hablas en tu palabra, hoy podemos entender que son los volcanes, Señor, que son estas montañas, Señor, que expiden lava, fuego, piedras, humo, gases, y aún, Señor, como tuve la oportunidad de oír, como ruge, Señor, como habla, Señor, como ruge ese volcán, Señor, que causa temor, que da miedo escuchar, Señor, como ruge esos volcanes, Señor. Como este volcán que lleva más de un mes botando fuego, lava, gases, y cada vez, Señor, son más fuertes y más altas el fuego, Señor. Señor, ayúdanos. Señor, si no hemos entendido la gravedad de lo que tiene el mundo, Señor, y lo que nos dice Pablo, la tierra está gimiendo, Señor. ¿Cuántos animales murieron, Señor? ¿Cuántas personas, cuántos niños, Señor? Y yo solo te pido, Señor, que nos prepare a nosotros, que seamos de oídos despiertos y ojos para ver lo que está pasando, Señor. Que no nos preocupe tanto, Señor, las cosas, sino como tú me decías, la frase para el año entrante, Señor. Y quiero que tú me enseñes esa palabra, esa frase para el año entrante, Señor. Así como tú nos diste para este año que todo tenía que ver con nuestro caminar, con los pies. Ahora, Señor, si no has venido, para el año entrante, Señor, viene la frase, viene el mover tuyo, Señor, porque ya vienen mostrando todo, Señor, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia. Por eso, Señor, yo te ruego por cada hermano de Jesucristo el verdadero camino. Yo te ruego, Señor, para que tú conquistes los corazones de nuestras familias. Yo te ruego, Señor, para que mantengas todavía la puerta abierta para aquellos que no han llegado, Señor. Así como tú lo hiciste, tú dices que como los tiempos de Noé, será la venida de Cristo, será nuestra redención, Señor. Pero yo te decía, Señor, esta mañana, decía, Señor, tú subiste al arca,
subiste a Noé y a su familia y dejaste la puerta todavía esperando, Señor. Señor, nosotros queremos entrar y todavía te pedimos que mantengas su gloria, mantengas su misericordia para que aquellos que no han llegado puedan alcanzar, Señor. Puedan correr tras ti, Señor. Por eso, Dios eterno, ayúdanos, Señor. Quita nuestros ojos de las obras de la carne, Señor. Quita nuestros ojos de las labores que tanto nos quitan tiempo de estar contigo, Señor. Porque son más importantes las obras de la carne, las labores de muchas actividades, Señor, que la misma presencia contigo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Y sabemos, Señor, que dentro de nosotros también hay esa lucha, como la tuvo también Salomón, Señor, como la tuvo también, Señor, tantos personajes de la Biblia, porque siempre se van a presentar las dos situaciones, mi caminar contigo y también la obra de la carne, Señor. Pero va a ganar aquello que está más fortalecido. Va a prevalecer aquello que es más importante, aquello, Señor, que gobierna mi ser. Y queremos que sea su Santo Espíritu, Señor, que gobierne mi mente, mi corazón y mi voluntad, Señor. Oramos por aquellas personas, Señor, quienes se les está compartiendo su palabra. Derrama, quita, corta todas esas creencias. Permita que sean fáciles, Señor, para poder entender y comprender la Escritura. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios eterno. Padre, te entregamos nuestras familias. Padre, así como yo te dije, Señor, hace un tiempo, hace unos días atrás, Señor, si algo terrible va a acontecer, permita que estemos todos juntos como una familia, que esté con todos mis hijos, Señor, para que el miedo, la angustia, el afán y la zozobra no me desespere, Señor, sin saber en dónde están y cómo están y qué les ha pasado, Señor. Y así, Señor, por eso tú trajiste, Señor, a Juliet, Señor, porque yo te clamaba, Señor, por todo lo que estoy viendo, por todo lo que estoy analizando, Señor. Y te dije, no quiero, Señor, que esté en lejanas tierras cuando venga la ira, cuando venga cualquier situación, porque mi angustia, mi afán y mi amor de madre, Señor, podría estar en mi corazón por ver y que no puedo saber de pronto de la situación de mi hija, Señor. De la misma manera, Señor, yo pido por ellos, por su pueblo, para que los mantenga todos bajo el mismo techo, bajo la misma situación, para que todos estemos, Señor, tranquilos, independiente de la situación que venga, independiente de la situación que va a acontecer, Señor. No sabemos, Señor, pero los aires, Señor, los temblores y todo lo que está pasando, tú nos estás advirtiendo, Señor. Por eso, Padre bendito, que ninguno esté lejos, Señor. Tráelos todos para que seamos como uno solo, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos momentos duros y difíciles, Señor, que está viviendo la tierra. Que la tierra ruge, Señor. Que la tierra, Señor, da su gemir, Señor. Guarda, cuida a todos nuestros familiares, Señor. Protégelos a todos, bendito Dios. Así como tú mantuviste a tu pueblo, Señor, cuando vino las plagas, como uno solo, Señor. Y hiciste su juicio sobre Egipto y todos se mantuvieron y todos salieron, Señor. Que sea y acontezca de la misma manera con nosotros, Señor. Yo te ruego, Señor, yo te suplico, Señor, por esta situación, por este evento, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleve a cada uno de nuestra casa, que nos lleve, Señor, a seguir en sintonía contigo, Señor. Nos vamos de acá, pero no de su presencia, Señor. Ayúdanos y guárdanos a mantener esa armonía y esa sintonía contigo, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, gracias, poder de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.